Capítulo 1. Tu cuerpo no te está traicionando. Tu cuerpo no es tu enemigo, es obra de Dios. Quiero que empecemos por ahí, porque casi todo el mundo llega a este tema peleado con su propia carne, y desde esa guerra no se sana nada. Tu cuerpo no se levantó una mañana a conspirar contra ti, no te está castigando, no te falló. Tu cuerpo te está hablando, mi buen amigo, y el Creador lo diseñó para que supiera hacerlo. Hay una escena en el Evangelio que todo el mundo conoce y casi nadie ha entendido. Ocurre junto a un estanque, en Jerusalén, donde se juntaban los enfermos esperando que el agua se moviera. Allí había un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años. Piensa en eso un momento, más tiempo del que muchos viven. Ese estanque era su dirección. La gente que pasaba por ahí lo conocía. Era el hombre del estanque. Y Jesús se acerca, lo mira y le hace la pregunta más extraña que se le puede hacer a un enfermo. ¿Quieres ser sano? Léela otra vez, porque es asombrosa. El hombre lleva casi 4 décadas tirado junto a un estanque de sanación, y lo primero que Dios encarnado le pregunta no es qué te duele, ni desde cuándo, ni quién te trajo. Le pregunta si quiere. Y fíjate en lo que el hombre responde, porque tampoco responde lo que esperaríamos. No dice sí, no dice por favor, dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Le explica por qué sigue enfermo. Ahí está la enseñanza entera de este capítulo, y quiero que la recibas sin una gota de reproche, porque no lo hay. Cuando algo lleva mucho tiempo con nosotros, deja de ser algo que nos pasa y se convierte en algo que somos. Y una identidad, aunque duela, es un lugar donde uno sabe estar. Ese hombre no era un mentiroso ni un flojo. Era alguien que llevaba 38 años organizando su vida entera alrededor de una espera. Nadie le había preguntado nunca si quería otra cosa. Y Dios llegó y se lo preguntó. Amigo mío, si algo en tu cuerpo lleva años contigo, un dolor, una condición, un cansancio que ya no recuerdas cuándo empezó, quiero decirte que el Padre no está mirando tu expediente. No vino a cobrarte los 38 años. Vino a hacerte la misma pregunta. Y quiero que sepas por qué el Espíritu Creador la hace en vez de sanar directamente, porque esto es lo más hermoso. Dios respeta tu voluntad más de lo que tú la respetas. La vida divina no entra a la fuerza en ninguna casa. Toca y espera. A veces se espera años, no porque sea lenta, sino porque decidió no atropellar jamás a un ser humano. En el reino de Dios, la sanidad empieza siempre con un consentimiento. Y hay algo más que necesito que oigas antes de seguir. Tu cuerpo está de tu lado, siempre lo ha estado. Cada fiebre es un ejército que Dios puso a defenderte. Cada dolor es un aviso que llega antes de que sea tarde. Cada síntoma es la inteligencia divina que Dios puso en tu carne, trabajando a toda velocidad para devolverte al equilibrio. Hay un principio de salud viviendo en ti ahora mismo, y lleva funcionando desde antes de que supieras tu nombre. Repara sin que se lo pidas. Cierra heridas mientras duermes. Renueva tu sangre sin consultarte. Ese principio no es tuyo, es de Dios, puesto dentro de ti, y obra a través de ti. Y no se ha apagado, ni siquiera hoy, ni siquiera en el peor diagnóstico. Está haciendo su trabajo en este mismo instante, mientras escuchas esto. Y quiero que sepas cómo se llama eso que trabaja en ti, porque ponerle nombre cambia la manera de orar.
No es tu sistema inmune, aunque se exprese por ahí. No es tu genética, aunque use ese material. Es el principio de salud que Dios instaló en toda carne viva. La misma inteligencia divina que cierra la corteza de un árbol cuando se hiere, la que hace que un hueso roto vuelva a soldarse sin que nadie le explique cómo, la que sabe reconstruir una herida capa por capa, en el orden correcto. Hay un dicho antiguo entre médicos que lo resume: mi buen amigo. Yo lo curé, Dios lo sanó. El médico limpia, alinea, sostiene y acompaña, y hace falta que lo haga. Pero después de la última puntada, el cirujano más grande del mundo se sienta a esperar, igual que tú, a que obre quien sabe cerrar una herida. Eso debería quitarte un peso enorme, porque significa que la sanidad no depende de que tú lo hagas bien. Ya hay alguien trabajando, y lleva trabajando desde el primer día de tu vida sin haberse tomado una sola jornada libre. Tu trabajo no es fabricar la salud, es dejar de estorbarla. Quitar lo que la bloquea, descansar lo que hay que descansar, soltar lo que llevas años cargando, y confiar en que el Padre sabe hacer su parte, porque la ha hecho millones de veces dentro de ti, sin que te dieras cuenta. Cada vez que una herida se te cerró, Dios estaba ahí. Así que antes de hablar de nada más, quiero que digas algo conmigo, en voz alta si puedes. Yo soy obra de Dios, y mi cuerpo está de mi lado. La vida divina obra en mí ahora mismo, y yo quiero ser sano. El hombre del estanque llevaba 38 años sin que nadie le preguntara. Tú acabas de responder. Capítulo 2. La vida quiere vivir en ti. Hay algo dentro de ti que empuja hacia la vida sin descanso. No lo pusiste tú, no lo mantienes tú, no se apaga cuando te distraes. Jesús lo dijo con una frase que se cita mucho y se entiende poco. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. No dijo para que sobrevivan, no dijo para que aguanten hasta el final. Dijo, abundancia, de sobra, desbordando, más de la que cabe. Y no hablaba solamente del alma, mi querido amigo. La palabra que usó significa vida entera, la que respira, la que camina, la que se levanta por la mañana con ganas. Dios nunca ha querido para ti una vida a media luz. Aquí tenemos que corregir algo que a mucha gente buena le enseñaron mal. Nos hicieron creer que la enfermedad viene de Dios, que es una prueba que Él manda, o un castigo que Él firma, o una lección que Él escribe con dolor. Mira lo que hizo Jesús cada vez que un enfermo se le puso delante. Lo sanó. Y fíjate en lo que nunca hizo, ni una sola vez. Decirle a alguien: quédate así, que tu enfermedad es voluntad de mi Padre. No está en ninguna página del Evangelio. Eso no significa que sanara a todos los enfermos del mundo. En aquel mismo estanque de Betesda había una multitud tendida, y aquel día se levantó uno. En Nazaret, el texto dice que no pudo hacer allí muchas obras, pero la dirección de su corazón no admite duda, mi querido amigo. Donde había enfermedad delante de él, Él la quitaba. La salud es lo que Dios quiere. Lo dice todo lo que Jesús hizo con las manos, no solo lo que dijo con la boca. Ahora bien, si la salud es el estado natural, ¿por qué enfermamos? Voy despacio aquí, porque la respuesta fácil hace mucho daño. No enfermas porque te falte fe. No enfermas porque hayas pensado mal. No enfermas porque no oraste suficiente. Cualquiera que te diga eso, te está poniendo encima un peso que el Padre nunca puso. Enfermas porque vives en un cuerpo, en un mundo, entre otras personas,
con una historia que no elegiste del todo. Y porque a veces, solo a veces, hay algo en tu vida interior que lleva mucho tiempo pidiendo atención y no encontró otra manera de conseguirla. De eso vamos a hablar, pero nunca desde la culpa. Porque hay una diferencia enorme entre decir esto es tu culpa y decir esto tiene algo que decirte. Lo primero condena, lo segundo abre una puerta. Y en esta enseñanza, solo vamos a abrir puertas. Quiero que entiendas cómo trabaja la vida divina dentro de ti, porque cambia la manera de orar por el cuerpo. El Espíritu Creador no repara desde afuera, como un mecánico. Obra dentro de ti y a través de ti, como un jardinero. No te arregla, te hace crecer. Por eso la sanidad casi nunca es un rayo, casi siempre es una marea. Y por eso tampoco tienes que decirle a Dios cómo hacerlo. Una semilla no le explica a la tierra el procedimiento. Solo se entrega. Y quiero darte una prueba más de que la salud es la voluntad del Padre, porque sé que a mucha gente le cuesta creerlo. Fíjate en el orden de la creación. Dios hizo un cuerpo que se repara solo. Puso en él defensas, reflejos, avisos de dolor, capacidad de regenerarse. No diseñó un cuerpo frágil y luego lo dejó a su suerte. Diseñó un cuerpo que lucha por vivir. Un ingeniero que no quisiera que su máquina durara no le pondría todo eso. Y mira lo que Cristo hizo con su tiempo. Podría haber pasado 3 años solo enseñando doctrina. Se pasó la mitad tocando cuerpos enfermos. Le importaba tu carne, amigo mío, no solo tu alma. El Verbo de Dios se hizo carne. Eso significa que la carne le importa a Dios lo suficiente como para habitarla él mismo. Y ahora quiero darte la idea más importante de todo este libro, mi buen amigo, porque sin ella todo lo demás es solamente consuelo. Dios no te pensó enfermo. Antes de que existieras, en la mente del Padre había una idea tuya, completa, entera, sin una sola avería. Esa idea tiene nombre en la Escritura, y su nombre es Cristo. Cristo no es solamente un hombre que caminó por Galilea. Cristo es el patrón divino del ser humano, la imagen perfecta que Dios sostiene de ti, y que no ha corregido ni una sola vez, ni cuando llegó el diagnóstico, ni cuando tú dejaste de creerla. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la mente que concibe, la idea concebida y el espíritu que la lleva a forma. Por eso sanar en el reino de Dios no es fabricar algo que no existía. Es que el patrón vuelva a imponerse sobre la copia estropeada. Tú no le estás pidiendo al Padre que invente una salud nueva. Le estás pidiendo que se manifieste en tu carne lo que ya es verdad en su mente. Y eso cambia por completo la manera de orar. Deja de ser una súplica y pasa a ser un reconocimiento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, escribió Pablo. En vosotros, dentro, no en un cielo esperándote. El patrón está dentro de ti, y el Espíritu Santo trabaja a través de ti para sacarlo a la luz. Y hay algo más, y es lo que sostiene toda esta enseñanza. Cuando le pides sanidad al Señor, no le estás pidiendo un favor que va contra su naturaleza. Le estás pidiendo exactamente lo que Él ya quiere. Es como pedirle al sol que caliente. Por eso la oración por el cuerpo no tiene que ser un ruego. Puede ser un acuerdo. Padre, tú quieres esto y yo también, y me pongo de tu lado. Dilo conmigo con el pecho. Yo soy vida de la vida de Dios. La salud es mi estado natural, porque el Padre así me hizo. Y recibo abundancia, no supervivencia. Dios no te está pidiendo que aguantes, te está ofreciendo que vivas.
Capítulo 3. Lo que la enfermedad vino a decir. Ahora quiero quitarte una piedra de encima, y es la más pesada que carga la gente enferma. La idea de que se lo merecía. Hay una escena en el Evangelio que existe precisamente para destruir esa idea, y la voy a contar despacio, porque es la más liberadora de todas. Jesús va caminando y ve a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos lo miran y hacen la pregunta que hacía todo el mundo en esa época, y que sigue haciendo todo el mundo hoy con otras palabras. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es la pregunta del castigo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hicieron mal los suyos? Y Jesús responde con 6 palabras que deberían estar escritas en la pared de cada hospital del mundo. Ni este pecó, ni sus padres. Ni este, ni sus padres. Nadie. Dios acaba de cortar de raíz, delante de testigos, la idea de que la enfermedad es una factura que alguien está pagando. Mi buen amigo, si alguna vez te has preguntado en voz baja qué hiciste para merecer esto, quiero que oigas la respuesta del propio Cristo. Nada. No hiciste nada. Deja que eso baje hasta donde duele. Y ahora, con esa piedra ya fuera, podemos hablar de lo otro con libertad. Porque Jesús no terminó ahí la frase. Siguió. Y dijo que aquello era para que las obras de Dios se manifestaran en él. No vino como castigo, pero tampoco vino vacío. Esa distinción es todo este capítulo. El cuerpo no juzga, el cuerpo traduce. Traduce al lenguaje físico aquello que el alma lleva demasiado tiempo diciendo, sin que nadie la escuche. No lo hace para acusarte, lo hace porque es el único idioma que le queda cuando los otros no funcionaron. Piensa en cómo hablamos, sin darnos cuenta, de lo que nos pasa. Decimos que algo nos parte la espalda, que no podemos tragar cierta situación, que alguien nos revuelve el estómago, que llevamos un peso encima, que algo nos rompe el corazón. El idioma lo supo siempre. Por eso, cuando algo aparece en tu cuerpo, hay una pregunta que vale la pena hacerle a Dios en oración. No es que hice mal. Esa ya la contestó Cristo. La pregunta es, Padre, ¿qué es lo que yo no he querido mirar? A veces no hay respuesta, y no pasa nada. A veces la hay, y llega semanas después en la ducha, cuando no la estabas buscando. Y cuando llega, no llega con vergüenza, llega con alivio. Porque el Espíritu Santo nunca revela una herida para humillarte, la revela para tomarla en sus manos. Y quiero darte algo práctico para escuchar sin volverte loco, porque en esto se puede caer en la superstición muy rápido. No busques un significado para cada síntoma. No hay un diccionario. Si te resfriaste, quizás solo hacía frío y tu vecino también se resfrió. Dios no manda mensajes en clave todos los martes. Lo que sí vale la pena mirar es lo que insiste, lo que vuelve siempre en la misma temporada, lo que aparece cada vez que llega determinada persona, lo que empezó exactamente el mes en que pasó aquello y nunca se fue del todo. La repetición es el idioma con el que el alma sube la voz. Y quiero darte el mapa, porque es lo que viniste a buscar a este video. La escritura no habla de órganos, pero sí habla de dónde vive cada cosa en el ser humano, y es asombrosamente coherente. Del corazón, dice que de él mana la vida, y que ahí se guarda el tesoro y también el rencor. Cuando algo se instala en el corazón durante años, una amargura, un duelo sin llorar, un amor que no se soltó, el cuerpo suele avisar por ahí, en el pecho, en la presión, en el pulso que no baja. De los huesos dice el proverbio que el corazón alegre es medicina.
pero que el espíritu triste seca los huesos. Lo que sostiene la estructura es lo que sostiene el ánimo. Del vientre dice que de él correrán ríos de agua viva. Es el lugar de lo que se recibe y se transforma, y también el primero en cerrarse cuando hay algo que no se puede digerir. Y de la garganta, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que se calla durante años se queda ahí. Ahora escúchame bien, porque esto se puede volver superstición en 3 minutos. Nada de esto es un diccionario. No es que la espalda signifique una cosa y la rodilla otra. Quien te venda esa tabla te está vendiendo humo, y encima te deja buscándote culpas. Es un mapa de preguntas para llevarle al Padre, no una tabla de respuestas. Cuando algo insiste en tu cuerpo, no le preguntes al síntoma qué significa. Pregúntale al Padre qué es lo que llevas cargando en ese lugar de tu vida, y espera con paz. La diferencia entre la metafísica y la superstición es exactamente esa. La superstición te da una respuesta cerrada. La enseñanza de Dios te enseña a mirar, y deja que el Espíritu Santo te lo revele a su tiempo. Y ahí, con calma y con el Espíritu Santo al lado, se pregunta: hay una oración que le puedes hacer al Padre esta semana, y es de las más poderosas que conozco por lo sencilla. Señor, muéstrame lo que necesito ver, y dame paz mientras lo veo. Fíjate en la segunda parte, porque sin ella la primera hace daño. No pidas revelación sin pedir paz para sostenerla. Dios nunca te muestra una herida sin darte al mismo tiempo la fuerza para mirarla. Y si no viene ninguna respuesta, no fuerces nada. A veces el cuerpo solo está cansado, y el Creador también descansa en el silencio. Dilo conmigo. Yo no soy culpable de lo que mi cuerpo carga. Escucho sin miedo lo que mi alma quiere decirme, y el Espíritu de Dios me lo revela con ternura. Te lo prometo con la boca de Cristo y no con la mía. Nada de lo que te ocurre es una factura que Dios te esté cobrando. El Padre no lleva esa contabilidad. Nunca la llevó. Capítulo 4. La fe que toca. Hay una mujer en el Evangelio que recibió de Dios sin pedir permiso. Nadie oró por ella, nadie le impuso las manos, nadie supo que estaba ahí. Y es para mí la escena más impresionante de todo el Nuevo Testamento sobre cómo funciona la fe. Llevaba 12 años con un flujo de sangre. 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, y el texto dice algo durísimo. En vez de mejorar, había empeorado. Estaba arruinada, agotada, y por la ley de su tiempo, era impura, lo cual significaba que no podía tocar a nadie, y que nadie podía tocarla a ella. 12 años sin un abrazo, mi querido amigo. Y un día, entre una multitud que empujaba por todos lados, esa mujer se dice a sí misma una frase. El Evangelio se molesta en registrarla, y es la clave de todo. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate en el tiempo del verbo. Otra vez el tiempo del verbo. No dijo, ojalá me sane. No dijo, voy a pedirle que me sane. Dijo, seré salva. Lo dio por hecho antes de moverse. Y después estiró la mano. El texto dice que enseguida se secó la fuente de su sangre y que ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo supo antes de que nadie se lo dijera. Y entonces viene la parte que a mí me estremece. Jesús se detiene en medio del gentío y pregunta quién le ha tocado. Los discípulos casi se ríen. Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. ¿Y preguntas quién te tocó? Ahí está la enseñanza, y es enorme. Muchos lo estaban tocando. Solo una lo tocó.
La diferencia no fue la distancia, amigo mío. Fue lo que el Espíritu había puesto dentro de esa mujer cuando estiró la mano. Aquel día mucha gente rozó el manto de Dios y no se llevó nada. Y hay más, porque Jesús no la deja irse en silencio. La hace hablar delante de todos y le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Tu fe, no mi poder, tu fe. Dios le está devolviendo el crédito a ella, delante de la gente que la había tratado como impura durante 12 años. Le está diciendo, en público: lo que tenías dentro era suficiente. Y la llama hija, después de 12 años sin que nadie la tocara. Ahora quiero llevarte a lo práctico, porque esto no es una historia bonita, es un mecanismo. Esa mujer no oró más fuerte que los demás, se acercó con una certeza tranquila ya instalada y actuó desde ella. Eso es tocar el manto. Y tú puedes hacerlo hoy, con lo que sea que estés cargando. No hace falta sentirlo mucho, hace falta sostenerlo quieto. Ahora quiero explicarte qué es esa certeza tranquila, porque la gente la confunde con entusiasmo y no se parecen en nada. El entusiasmo es ruidoso y se cansa. La certeza es callada y se queda. Cuando de verdad crees algo, dejas de discutir contigo mismo. No tienes que convencerte cada mañana. Simplemente actúas desde ahí, como quien camina sobre un suelo en el que no piensa porque sabe que está. Esa mujer no estaba eufórica, mi querido amigo. Estaba decidida. Y hay una señal para reconocer cuándo la fe se volvió certeza en ti. Aparece el descanso. Mientras suplicas, todavía no llegó. Cuando empiezas a dar gracias, ya está dentro. Por eso te propongo cambiar la manera de orar por tu cuerpo, empezando hoy. En vez de rogarle a Dios que te sane 40 veces, dale gracias una vez, en serio, por el principio de salud que ya está obrando en ti. Padre, gracias porque tu vida está trabajando en mí ahora mismo. Eso es tocar el manto. Rogar declara ausencia, agradecer declara presencia, y el Espíritu de Dios en lo profundo de ti recibe la declaración que le entregues y la trabaja a través de ti, sin discutirla. Jesús lo hizo delante de la tumba de Lázaro. Antes de que saliera el muerto, antes de que ocurriera nada, levantó los ojos y dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído». Con la piedra todavía puesta. Repite conmigo, sin apuro: «Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Extiendo mi mano hacia el Padre con certeza, no con súplica. Y lo que hay en mí es suficiente, porque el Espíritu lo puso ahí». Que el Padre te llame hija hoy, que te llame hijo, y que puedas irte en paz. Capítulo 5. El perdón que suelta el cuerpo. Hay un peso que se lleva en el cuerpo y que ningún médico puede quitar, porque no entró por ahí. Solo Dios lo alcanza. Quiero contarte una escena que a primera vista parece que Jesús se equivocó de tema. Traen a un paralítico. 4 amigos lo cargan en una camilla, y como no pueden entrar por la puerta de lo llena que está la casa, suben al techo, lo abren, y descuelgan al hombre con cuerdas hasta ponerlo delante de Cristo. Imagina la escena: el polvo cayendo, el techo roto, todo el mundo mirando hacia arriba. Y Jesús mira al hombre y le dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Nadie había hablado de pecados. El hombre venía por sus piernas. Los amigos rompieron un techo por sus piernas, y lo primero que hace Dios es perdonar. Los que estaban ahí se escandalizaron, y con razón, desde su lógica.
Pero Cristo sabía algo que ellos no. Sabía que era lo que aquel hombre llevaba encima, y decidió quitarle eso primero. Y aquí quiero ser muy claro, mi buen amigo, porque este capítulo se puede entender mal. No estoy diciendo que tu enfermedad sea un pecado. Ya vimos en el capítulo anterior que el propio Cristo destruyó esa idea. Estoy diciendo otra cosa, que hay cargas que el alma no puede soltar y termina guardando en la carne. El rencor es una de ellas, quizá la más pesada de todas. Piensa en lo que hace por dentro un resentimiento antiguo. Vuelve la escena una y otra vez. Aprieta la mandíbula, endurece los hombros, acelera el corazón, y lo hace cada vez que se acuerda, que en algunos casos es todos los días durante años. Odiar a alguien es beberse el veneno esperando que le haga daño al otro. Y por eso el perdón, en el reino de Dios, no es un favor que le haces a quien te hirió. Es una operación que el Espíritu Santo te hace a ti. Perdonar no significa decir que estuvo bien, no significa volver a confiar, no significa siquiera volver a hablarle. Significa soltar el derecho a cobrarlo. Es entregarle a Dios una deuda que tú no puedes cobrar y que llevas años cargando en la espalda de tu propio cuerpo. Y hay un perdón todavía más difícil, y creo que es el que más enferma. El perdón hacia uno mismo. Hay gente que perdona a medio mundo y sigue cobrándose a sí misma, todos los días, una factura de hace 20 años. Y esa deuda, amigo mío, tampoco la reconoce el cielo. Si el Padre ya cerró ese expediente, nadie en el cielo lo está reabriendo. Cuando Jesús terminó de perdonar a aquel hombre, entonces sí le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y el hombre se levantó. Primero se le quitó el peso, después se le movieron las piernas. Quiero darte la manera concreta de hacerlo, porque perdona es fácil de decir y casi imposible de ejecutar sin un método. El perdón no es un sentimiento. Si esperas a sentirlo, no llega nunca. Es una decisión que se toma delante de Dios, en voz alta, y que después se repite cada vez que la memoria vuelve a abrir el caso. Se hace así. Te sientas en un lugar tranquilo, nombras a la persona, con nombre, no en general, y le dices al Padre algo parecido a esto: «Señor, esta persona me debe, y yo hoy entrego esa deuda a tus manos, porque no puedo cobrarla y no quiero seguir cargándola». Y después viene la parte que casi nadie hace, y es la que de verdad libera: bendecirla. Jesús dijo que bendijéramos a los que nos maldicen y oráramos por los que nos persiguen. Y no lo dijo por ser amable. Lo dijo porque sabía lo que le hace al cuerpo humano guardar una condena. Bendecir a quien te hirió no lo justifica a él, te suelta a ti. La primera vez te va a salir con los dientes apretados. Hazlo igual. La segunda semana ya no aprieta tanto. Un día te descuidas y te acuerdas de esa persona sin que te suba nada al pecho, y ahí sabrás que el Espíritu Santo terminó el trabajo mientras tú dormías. Eso no lo hiciste tú, eso lo hizo Dios en ti. Dilo conmigo, aunque cueste. Yo soy libre en Cristo, y suelto en las manos del Padre toda deuda que cargo. Perdono, no porque esté bien lo que pasó, sino porque quiero estar libre. Y me perdono a mí, porque el Padre ya lo hizo. Nombra hoy a una sola persona delante del Padre y suelta la deuda. Una, la que se te vino a la cabeza mientras yo hablaba. Capítulo 6. Deja de mirar la enfermedad. Lo que miras, crece, porque así lo dispuso Dios.
no porque el universo sea mágico, sino porque tu atención es el riego de tu vida interior, y todo lo que se riega se agranda. Y hay una escena breve, casi perdida en el Evangelio, donde Jesús enseña esto en una sola frase, en el peor momento posible. A un hombre llamado Jairo se le está muriendo una hija. Va a buscar a Jesús, y mientras vienen de camino, llegan unos mensajeros con la noticia que ningún padre quiere oír. Ya no molestes al maestro, la niña murió. Y Jesús, que lo escuchó todo, se vuelve hacia Jairo y le dice 5 palabras. No temas, cree solamente. Fíjate en lo que le está pidiendo mi querido amigo, porque es tremendo. Le está pidiendo que deje de mirar el informe. El informe era cierto. La niña había muerto de verdad, no era un rumor. Y aún así Cristo le pide que ponga su atención en otro sitio. No le pide que niegue el hecho, le pide que no se instale en él. Esa distinción es la más práctica de toda esta enseñanza, y quiero que te la lleves. Negar el diagnóstico es una tontería peligrosa, y Dios no la bendice. Nadie aquí te va a decir que cierres los ojos ni que dejes tu tratamiento. Eso no es fe, es imprudencia, y Dios no bendice la imprudencia. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer un hecho y vivir dentro de él. Puedes saber tu diagnóstico y no repetírtelo 40 veces al día. Puedes tomarte tu medicina y no convertirla en el tema de todas tus conversaciones. Puedes conocer tu situación sin buscar 3 horas cada noche todo lo que puede salir mal. Wattles lo dijo con una claridad que no ha envejecido. No se puede construir salud pensando en la enfermedad. La forma de la salud no está en la enfermedad, está en la salud. Y esto conecta con lo que ya sabes del terreno. Tu mente subconsciente, que es el Espíritu de Dios obrando en lo profundo de ti, recibe lo que le entregas y lo multiplica. No discute, no selecciona, multiplica. Si le entregas 40 veces al día la imagen de tu cuerpo enfermo, está recibiendo una siembra. Y no digo esto para asustarte, lo digo para devolverte una llave que el Creador ya te había entregado, porque significa que puedes cambiar lo que le entregas, empezando hoy, sin permiso de nadie y sin gastar un centavo. Cuando la mente corra hacia el miedo, y va a correr, es lo que hace, no pelees con ella. Solo llévala de vuelta, con suavidad, como se lleva a un niño de la mano. Padre, aquí estás, y sigue con tu día. 50 veces si hace falta. Eso también es oración. Y hay una trampa concreta de la que quiero avisarte, porque hoy en día enferma a mucha gente, y hace 100 años no existía. La búsqueda nocturna. Todos lo hemos hecho. Aparece un síntoma, y a las 11 de la noche ya estás leyendo el peor caso posible de una persona que no eres tú, en un foro, con la luz apagada. Y a esa hora, mi buen amigo, la mente no razona. A esa hora todo lo que entra se va directo a lo profundo, sin filtro, justo donde obra el Espíritu Santo, y le estás entregando terror para que lo multiplique. No te culpo por hacerlo. Yo lo he hecho. Es miedo buscando control, y es muy humano. Solo te pido que le pongas una hora. Lo que necesites saber, míralo de día, con la cabeza despierta, y mejor preguntándoselo a tu médico que a un desconocido. Y de noche, entrégaselo al Padre y duérmete. Porque hay una diferencia enorme entre informarte y alimentarte. Informarte es un acto que termina. Alimentarte de miedo es un hábito que crece. Y quiero recordarte lo que le dijo Dios a Josué antes de una guerra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera.
también en la sala de espera, también a las 2 de la madrugada. Dilo conmigo. Yo soy dueño de mi atención y la pongo donde está la vida de Dios. No niego lo que veo, pero no vivo dentro de ello. Y el Espíritu de Dios ordena lo que yo miro. Jairo hizo el camino de vuelta a su casa sabiendo que su hija estaba muerta. Caminó todo el trayecto mirando a Cristo, no el informe. Y cuando llegó, la niña se levantó. Capítulo 7. La palabra que ordena. Hay una escena en la que Jesús se queda asombrado. Ocurre solo 2 veces en todo el Evangelio, y esta es la primera. Y lo que lo asombra no es un milagro, es la manera de pensar de un hombre. Un centurión romano se le acerca porque su criado está paralítico y sufriendo mucho. Jesús le dice, «Yo iré y le sanaré». Y el centurión responde algo que nadie más en todo el Nuevo Testamento entendió tan rápido. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará». Y después explica por qué lo sabe, y su explicación es puro entendimiento espiritual disfrazado de lenguaje militar. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Fíjate en lo que acaba de comprender ese hombre, mi buen amigo. Comprendió que la sanidad no depende de la presencia física, depende de la autoridad de quien habla. Él no necesitaba que Jesús caminara hasta su casa, igual que él no necesitaba acompañar a un soldado para que la orden se cumpliera. Bastaba con que la palabra saliera del lugar correcto. Y Jesús se maravilló, y dijo delante de todos que ni en Israel había encontrado una fe como aquella. El elogio más grande que salió de la boca de Cristo se lo llevó un extranjero que entendió cómo funciona la palabra. Ahora quiero que veas lo que esto significa para ti. Tu palabra no es decoración, es un instrumento. Dios creó el mundo hablando, y dijo Dios, sea la luz. No lo construyó con las manos, lo declaró, y a ti te hizo a su imagen, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que te entregó esa misma facultad en pequeño. Por eso importa muchísimo lo que dices sobre tu cuerpo. Y aquí quiero que te trates con ternura, porque nadie te enseñó esto. Todos hemos dicho cosas terribles sobre nosotros mismos sin pensarlo. Mi espalda me está matando. Esto me tiene enfermo. Yo siempre me enfermo en esta época. Es que yo soy así. Fíjate en esa última, que es la más pesada de todas. Yo soy. En hebreo, ese es el nombre de Dios. Es el nombre que dio en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Y nosotros lo usamos todos los días para firmar sentencias contra nuestro propio cuerpo. No te culpes por eso. Solo cámbialo, empezando ahora. Donde decías, yo soy enfermo, di yo estoy atravesando algo. Donde decías esto me va a matar, no digas nada. El silencio también es una forma de no sembrar. Y donde puedas, declara lo que Dios dice de ti. Y quiero enseñarte algo que cambió mi manera de tratar a mi propio cuerpo. Bendícelo. Suena extraño la primera vez. Hazlo igual, porque tiene fundamento. En la Escritura, bendecir nunca fue un adorno. Era un acto con efecto. Se bendecía la tierra, el ganado, los hijos, el pan. Y Cristo bendijo los panes antes de multiplicarlos. Primero la bendición, después la abundancia. Tu cuerpo también recibe lo que se declara sobre él. Así que esta semana, cuando te bañes, en vez de mirar lo que no te gusta, prueba otra cosa. Pon la mano donde te duele y di algo así.
Bendigo este cuerpo que Dios me dio. Bendigo la vida divina que trabaja en él. Y si hay una parte enferma, no la maldigas. No le digas traidora. Bendícela también, porque está luchando más que ninguna otra parte de ti en este momento. Nadie sana lo que odia, amigo mío. Y hay algo más que quiero que sepas sobre la palabra, porque le da peso a todo esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que existe empezó como palabra en la boca del Creador. Ese es el mecanismo del universo, y a ti el Padre te hizo a su imagen, lo cual quiere decir que tu boca no es neutral. Nunca lo fue. Habla como habla Dios, llamando a las cosas por lo que Él quiere que sean. Dilo conmigo, con autoridad y sin gritar. Yo soy imagen del Creador, y mi palabra tiene poder. Hablo vida sobre mi cuerpo y no sentencia, y lo que Dios dice de mí es lo único que declaro. Basta con que la palabra salga del lugar correcto. Ese lugar está dentro de ti. Capítulo 8. Toma tu lecho y anda. Volvamos al hombre del estanque, porque su historia no termina donde la dejamos. Cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, y el hombre le explica que no tiene quien lo meta en el agua, Cristo no discute con él, no le da una charla, no lo convence, le da una orden de 3 partes. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 verbos, y los 3 son cosas que el hombre tiene que hacer con su propio cuerpo, pero con la fuerza de Dios, no con la suya, porque la suya llevaba 38 años sin responder. Aquí está la parte de esta enseñanza que nadie puede hacer por ti, mi querido amigo. La fe que no se mueve todavía no terminó de nacer. Y quiero detenerme en el verbo del medio, porque es el más raro y el más hermoso. Toma tu lecho. ¿Para qué? Ya no lo necesita. Está sano. Podría dejarlo tirado ahí, junto al estanque como recuerdo. Y sin embargo Dios le manda cargarlo. Yo he pensado mucho en esto. Creo que Cristo le está diciendo, eso que te sostuvo durante 38 años ya no te sostiene a ti. Ahora tú lo cargas a Él. La camilla pasa de ser tu lugar a ser tu testimonio. Lo que te tuvo tirado se convierte en la prueba de lo que hizo Dios. Y hay una tercera cosa. Si deja la camilla en el estanque, deja abierta la posibilidad de volver. Al llevársela, cierra la puerta. Piensa en cuántas camillas dejamos puestas por si acaso. La conversación que no tenemos por si algún día. El hábito que no soltamos del todo. La identidad de enfermo que seguimos usando en las presentaciones, aunque ya estemos mejor. Cargarse la camilla es decirle al Padre que no se vuelve. Ahora bien, quiero que oigas la parte tierna de esto, porque no es una exigencia. Dios nunca te pide un paso que no puedas dar. A aquel hombre le pidió que se levantara, no que corriera una maratón. Le pidió lo siguiente, no lo último. Y a ti también te está pidiendo lo siguiente, no lo último. Puede ser una llamada, puede ser una cita que llevas meses posponiendo, puede ser levantarte a caminar 20 minutos, puede ser decirle a alguien la verdad. Tú ya sabes cuál es. Apareció en tu mente cuando empecé a hablar de esto. Y quiero decirte algo sobre el orden de las cosas, porque casi todos lo tenemos al revés, y por eso nos quedamos quietos años. Nosotros esperamos sentirnos listos para movernos. Dios pide el movimiento primero, y la fuerza llega en el camino. Acuérdate del hombre de la mano seca.
Cristo lo mira en la sinagoga y le dice una sola cosa: extiende tu mano. Piensa en lo absurdo de esa orden. Le pide justo lo único que aquel hombre no podía hacer. Era la mano seca, la que no respondía. Y el texto dice que él la extendió y le fue restaurada. La fuerza no llegó antes del gesto, llegó dentro del gesto. Lo mismo con el hombre del estanque. Cristo no le devolvió la fuerza y luego le pidió que se levantara. Le pidió que se levantara y la fuerza apareció dentro del intento. Eso es la obediencia en el reino de Dios, mi querido amigo. Dar el paso con la gasolina justa para ese paso y descubrir que el Padre pone la del siguiente. Y quiero cuidarte de un malentendido, porque esto se ha usado mal. Levantarse no significa hacer cosas imprudentes. No significa dejar tu tratamiento ni fingir que puedes lo que no puedes. Eso no es fe, y el Señor no bendice la imprudencia. Significa dejar de posponer lo que sí está en tu mano hoy. La cita, la llamada, la conversación, los 20 minutos de caminata, el vaso de agua en vez del refresco. Cosas pequeñas, hechas con Dios, sostenidas en el tiempo. Dilo conmigo, y después hazlo. Yo soy levantado por la vida de Dios que está en mí. Cargo lo que antes me sostenía, y no vuelvo a acostarme en ello, y doy el paso que hoy me toca. Aquel hombre salió de allí cargando en el hombro la camilla donde había vivido 38 años. Nadie que lo viera pasar podía adivinar para qué la llevaba. Capítulo 9. Los 10 y el 1. 10 hombres fueron sanados el mismo día, de la misma enfermedad, por el mismo Cristo, con el mismo poder de Dios. 9 siguieron su camino, 1 volvió. Y lo que Jesús le dijo a ese 1 es distinto de lo que les pasó a los otros 9, aunque todos quedaron limpios. Esta es de las escenas más importantes que existen sobre la gratitud, y casi siempre se cuenta como una lección de buenos modales. No lo es. 10 leprosos se le acercan de lejos, porque la ley no les permitía acercarse a nadie, y gritan pidiendo misericordia. Jesús no los toca. Les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y el texto dice algo precioso: mientras iban, fueron limpiados. En el camino, no antes de salir. Obedecieron sin ver todavía nada, y la sanidad les llegó andando. Después uno de ellos, al ver que estaba sano, se devuelve glorificando a Dios a gran voz. Se postra a los pies de Cristo y le da gracias. Y el Evangelio añade un detalle incómodo a propósito. Era samaritano, el extranjero, el que menos razones tenía. Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y entonces le dice al que volvió: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está lo que casi nadie subraya, mi buen amigo. Los 10 quedaron limpios. Al 1 le dijo salvado. Es otra palabra. Es más grande. Los 9 se llevaron la piel nueva. El 10º se llevó la piel nueva y algo más. Se llevó al que lo sanó. La gratitud es lo que convierte un alivio en un encuentro con Dios. Y quiero decirte por qué esto importa tanto para tu cuerpo, y no es solo espiritual. La queja y la gratitud son 2 maneras de mirar, y ya sabemos que lo que se mira, crece. Una persona agradecida no está negando su dolor. Está eligiendo apoyar los ojos en el Padre mientras el dolor pasa, y esa elección cambia el terreno donde cae todo lo demás. Ahora quiero darte algo concreto, porque la gratitud sin práctica es un adorno.
Agradécele a Dios por tu cuerpo antes de pedirle nada. Suena raro la primera vez. Hazlo igual. Dale gracias a Dios por los ojos que están leyendo el mundo por ti, por las manos, que llevan años obedeciéndote sin quejarse, por el corazón, que lleva latiendo desde antes de que nacieras y no ha pedido ni un día libre. Aunque haya una parte que hoy no funciona bien, hay 100 que sí, y esas 100 son el principio de salud trabajando sin descanso. Y hay una segunda práctica, más corta todavía, para cerrar el día. Se llama el inventario, y se hace en 3 minutos antes de dormir. Nombras 3 cosas, solo 3, y tienen que ser del día de hoy, no en general. No vale gracias por la vida, vale, gracias, Padre, porque hoy pude subir las escaleras. Gracias porque hoy dormí 4 horas seguidas. Gracias porque hoy mi hija me llamó. Cuanto más pequeño y más concreto, más hondo entra. Y hazlo también con lo que todavía no ves, porque ahí es donde la gratitud se convierte en fe. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi cuerpo, aunque yo no lo note todavía. Eso es dar gracias por adelantado, y es lo que hizo Cristo delante de la tumba. Ahora quiero decirte por qué esto no es autoayuda, mi buen amigo. Cuando el samaritano volvió a dar las gracias, no estaba siendo educado, estaba completando un circuito. Dios da, la criatura agradece, y en ese agradecimiento se abre el canal para lo siguiente. Un canal que solo recibe se tapa, uno que recibe y devuelve se mantiene limpio y hondo. La gratitud no le hace falta a Dios, te hace falta a ti, porque es la postura en la que el alma se queda abierta. Y un alma abierta es un lugar donde el Espíritu Santo trabaja sin obstáculos. Dilo conmigo. Gracias, Padre, por la vida que ya late en mí. Gracias por lo que en mi cuerpo funciona, y yo no había mirado. Y gracias por lo que estás haciendo, y todavía no veo. 9 fueron limpiados, 1 fue salvado. La diferencia fue de volverse a dar las gracias. Lo que te come por dentro. En el capítulo anterior hablamos de hacia dónde miras. Ahora hablemos de otra cosa distinta, aunque parezca la misma. ¿De qué te alimentas por dentro? Mirar es un acto. Alimentarse es un hábito. Y delante de Dios, el hábito pesa más. Hay una frase de Jesús que a mí me costó años entender, y cuando la entendí, me cambió la manera de ver la salud. Los fariseos lo estaban criticando porque sus discípulos comían sin lavarse las manos según el ritual. Y Cristo les responde con algo que en su tiempo fue casi un escándalo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y después explica, lo que sale de la boca viene del corazón, y de ahí salen los malos pensamientos. Quiero cuidar esto, mi buen amigo, porque no estoy diciendo lo que no dijo. Cristo no estaba dando consejo nutricional. No estaba diciendo que da igual lo que comes, un cuerpo se cuida, se alimenta y se respeta, y quien te diga lo contrario no te está ayudando. Lo que está diciendo es que hay una contaminación que no entra por la boca, y que casi nadie vigila. Vigilamos muchísimo lo que comemos. Leemos las etiquetas, preguntamos los ingredientes, y después nos pasamos 3 horas alimentándonos de miedo sin mirar ni una vez la etiqueta. Piensa en lo que entra en ti cada día por el otro camino. Las noticias de la mañana que están diseñadas para asustarte porque el miedo retiene la atención. Las conversaciones donde todo el mundo compite por quién está peor. Los foros donde buscas tu síntoma a las 2 de la madrugada. Las personas que llevan 20 años quejándose y te lo cuentan cada vez.
Todo eso entra, todo eso se digiere, y de todo eso vive algo dentro de ti, en el mismo lugar donde quiere habitar el Espíritu de Dios. Wattles lo decía sin rodeos hace más de 100 años. No se puede tener un cuerpo sano alimentando la mente con pensamientos de enfermedad. Y hay algo más, y esto es lo que Cristo estaba señalando de verdad. Es lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca revela lo que hay guardado en tu corazón, y de paso lo vuelve a sembrar. Y de paso lo vuelve a sembrar. Hay personas que sin darse cuenta se pasan el día declarando su enfermedad, no por dramáticas, porque se convirtió en su tema, y un tema se repite. Si hoy te reconoces ahí, no te avergüences. Yo también he estado ahí. Casi todos hemos estado ahí. Solo hazte una pregunta esta semana, sin dureza. ¿De qué se alimenta mi interior? Y delante del Padre, cambia una sola cosa. Una. Media hora menos de lo que te asusta. Una conversación menos de las que te hunden. Un rato más de silencio con Dios. El Espíritu Santo trabaja mucho mejor en un alma que no está siendo intoxicada a todas horas. Y quiero decirte con qué llenar el hueco, porque quitar sin poner nunca funciona. Ya lo sabes por el terreno. El alma no tolera el vacío. Si le quitas una cosa y no le das otra, corre de vuelta a la vieja. Así que no se trata solo de dejar de mirar lo que asusta. Se trata de darle a tu interior algo de Dios para digerir. Y el mejor momento es la primera hora del día. Mira lo que hacía Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se apartaba a un lugar desierto, y allí oraba. Dios hecho hombre organizaba su día alrededor de ese rato. Y el salmista decía, «De mañana, oh Jehová, oirás mi voz». Hay una razón espiritual y una práctica. Lo primero que entra en la mañana marca el tono de todo lo demás, porque el alma todavía está blanda, recién salida del sueño, sin las defensas puestas. Si lo primero que entra es el teléfono, ya perdiste la mañana. Si lo primero que entra es la presencia divina, tienes otra cosa. No hace falta una hora. 5 minutos en silencio con el Padre antes de tocar nada. Una frase de la Escritura. Una respiración lenta, dándole gracias. Y esos 5 minutos se defienden, mi querido amigo, porque el mundo entero va a querer quitártelos. Que sean lo último que sueltes. Dilo conmigo. Yo soy templo del Espíritu Santo, y cuido lo que entra en mí. De mi boca sale vida, y no sentencia, y el Espíritu de Dios limpia mi corazón. Escoge hoy una sola cosa que dejas de comer por dentro, solo una, y empieza en cuanto termines de escucharme. Capítulo 11. Sanar. También es descansar. Hay una medicina que Dios instaló en el mundo desde el primer día de la creación y que nosotros convertimos en un lujo. El descanso. Y quiero hablarte de esto con cuidado, porque en nuestra cultura descansar se volvió sospechoso, casi una falta de carácter. Jesús dijo la frase más tierna de todo el Evangelio, y se la dijo exactamente a la gente agotada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados. Esas dos palabras describen a la mitad de la gente que está escuchando esto. Y su oferta no fue una técnica ni una doctrina, fue descanso. Ahora fíjate en algo que casi nadie nota. Dios descansó. En el primer capítulo de la Escritura, el Creador del universo entero, que no se cansa, se detiene el séptimo día, no porque lo necesitara, sino para dejarnos el modelo escrito antes que ninguna otra ley. El descanso
No es un premio que te ganas cuando terminas todo. Es parte del diseño. Y tu cuerpo lo sabe aunque tú lo hayas olvidado. Porque casi toda la reparación de tu carne ocurre mientras duermes. Ahí se consolidan las defensas, se reparan los tejidos, se ordena la memoria. El principio de salud que Dios puso en ti hace su turno más largo cuando tú por fin te callas. Dormir mal no es un detalle, mi querido amigo. Es quitarle horas de trabajo al espíritu que está tratando de sanarte. Y hay un descanso todavía más profundo que el del sueño, y es del que hablaba Cristo. El descanso de dejar de sostener lo que no te toca. Hay gente que duerme 8 horas y se levanta agotada, porque durmiendo seguía cargando. El cuerpo estaba en la cama y el alma seguía de guardia. Ese cansancio no se cura durmiendo más, se cura entregándoselo al Padre. Por eso Jesús ofreció su yugo, que era la pieza de madera que unía a 2 animales para que tiraran juntos. En el campo se ponía siempre un buey experimentado junto a uno joven, para que el joven aprendiera el paso sin reventarse. No te está ofreciendo una carga, te está ofreciendo ir uncido a él para que el peso lo lleve el que sabe. Y quiero pedirte algo esta semana, con toda la ternura que tengo. Descansa sin pedir perdón. No lo justifiques, no lo compenses después, no lo llames pereza, llámalo obediencia, que es lo que es. Y quiero hablarte de un descanso más, porque hay uno que casi nadie se permite y es el que más falta hace. El descanso de dejar de intentar merecerlo todo. Hay gente agotada no por lo que hace, sino por lo que cree que tiene que demostrar. Trabaja para ganarse un lugar que Dios ya le dio gratis. Sirve para merecer un amor que el Padre nunca puso a la venta. Ese cansancio tampoco lo arregla una noche buena, porque no nace del cuerpo. Y Cristo lo dijo con una imagen que en su tiempo entendía cualquiera. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate en lo que no está diciendo. No está diciendo que no trabajes. Las aves se pasan el día buscando comida. Está diciendo que no cargues con la responsabilidad de sostener el universo, porque ese puesto ya está ocupado. Y después añadió la frase que remata todo este capítulo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación nunca ha sanado a nadie, ni un centímetro, ni un día. Y sin embargo le dedicamos horas, y esas horas se las quitamos al descanso que sí repara. Suelta esta semana algo que no te toca sostener, una sola cosa, dásela al Padre y vete a dormir. Dilo conmigo soltando los hombros. Yo soy hijo de Dios, y al descansar obedezco a mi Padre. No sostengo lo que el Padre ya sostiene, y mientras yo duermo, el Espíritu Santo repara. Que esta semana tengas una noche de sueño verdadero, de las que no has tenido en mucho tiempo. Que el Padre te la conceda y que la recibas sin culpa. Capítulo 12. El cuerpo obedece a la imagen. Tu cuerpo no entiende discursos, entiende imágenes, y Dios lo hizo así. Por eso puedes decirte 100 veces que estás bien y no cambiar nada, y en cambio una sola imagen sostenida te acelera el corazón en 3 segundos. Y Jesús enseñó esto con una precisión que asombra. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis, y os vendrá. Creed que lo recibisteis, pasado. Para creer que ya recibiste algo, no basta con repetirlo, tienes que verlo.
y en el momento en que lo ves cumplido, tu cuerpo entero responde como si ya hubiera ocurrido, porque para lo profundo de ti ocurrió. Esa es la ley del taller invisible que el Creador puso en ti, aplicada ahora a tu carne. Y quiero que entiendas por qué esto no es imaginación vacía. Todo lo que existe pasó primero por una imagen en la mente divina. Y dijo Dios, sea la luz. Primero la palabra sostenida, después la manifestación. Ese es el orden del universo y no ha cambiado nunca. A ti el Creador te hizo a su imagen y semejanza, lo cual significa, entre muchas cosas, que puso en ti esa misma facultad en pequeño. No para crear mundos, para crear el tuyo. Ahora bien, quiero decirte cómo se usa, porque casi todos la usamos al revés sin saberlo. A ti nadie te enseñó a imaginar la salud, pero sí aprendiste a preocuparte, que es imaginar con lujo de detalle y con muchísima emoción exactamente aquello que no quieres que ocurra. Nos volvimos expertos en eso. Repetimos la escena temida 20 veces al día, con imagen, con sonido y con miedo, que son precisamente las 3 condiciones que hacen falta para sembrar en lo profundo. No fue culpa tuya, mi buen amigo. Nadie te dijo que estabas usando al revés un poder que Dios te confió. Así que vamos a darle la vuelta, y hay una manera sencilla. Antes de dormir, cuando la mente ya está blanda, dedica 5 minutos a verte sano, no a pedirlo, a verlo. Verte haciendo eso que hoy no puedes hacer, verte con la energía que echas de menos, verte riéndote con los tuyos sin que el tema aparezca. Y sobre todo, siéntelo agradecido, como quien recuerda algo que ya pasó. Porque la emoción es el agua de esa siembra. Una imagen sin sentimiento se queda en la superficie. Una imagen con gratitud verdadera se entierra hondo, donde obra el Espíritu Santo. Hay un nombre para esto en la enseñanza metafísica, y conviene que lo sepas porque ordena todo lo que venimos diciendo. Se llama el equivalente mental, y es una de las llaves de la enseñanza divina. Nada llega a tu vida sin que antes exista dentro de ti su equivalente, una imagen que tu alma reconoce como suya, como posible, como propia. Por eso hay gente que recibe algo bueno y lo pierde en un año. No le faltó suerte, le faltaba el equivalente mental de conservarlo. Y por eso, cuando oras por tu cuerpo, el trabajo no termina en pedir. Consiste en construir dentro de ti el equivalente de un cuerpo sano, verlo, sentirlo, agradecérselo a Dios, hasta que tu alma deje de tratarlo como algo ajeno que le pasa a otros. Pero fíjate bien en esto, mi querido amigo, porque aquí está la diferencia entre nuestra enseñanza y la simple sugestión. Tú no fabricas ese equivalente, lo reconoces. El equivalente perfecto de ti ya existe, y existe desde antes de que nacieras. Es Cristo, el patrón que el Padre sostiene. La afirmación no inventa una verdad nueva, retira lo que la estaba tapando. Y no tienes que saber cómo va a ocurrir. Esa carga nunca fue tuya. Y quiero darte una imagen más, porque ilumina por qué esto funciona. Cuando Dios quiso cambiarle la vida a Abraham, no le dio un discurso. Lo sacó de la tienda de noche y le dijo, «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Le dio una imagen, y esa imagen tenía que sostenerla durante 25 años antes de ver nada. Fíjate también en lo que hizo el Señor con su nombre. Le cambió el nombre de Abraham a Abram, que significa padre de multitudes, y se lo cambió cuando todavía no tenía ni un hijo. Durante años, aquel hombre tuvo que presentarse como padre de multitudes sin tener descendencia.
Cada vez que decía su propio nombre, estaba declarando lo que aún no veía. Eso es exactamente lo que hacemos con los decretos, mi buen amigo. No es autoengaño, es alinearse con lo que Dios ya dijo, antes de que el mundo lo muestre. Y ahora una advertencia importante, porque este tema se ha usado para hacer daño. Ver la salud no significa negar lo que hay. Si estás enfermo, estás enfermo. Y decirlo en voz alta no es falta de fe, es honestidad. Y Dios trabaja mejor con la verdad. La diferencia está en dónde vives. Puedes conocer tu diagnóstico y, aún así, habitar la imagen que el Padre tiene de ti. Eso no es negación. Eso es fe con los ojos abiertos. Dilo conmigo con los ojos cerrados si puedes. Yo soy sano a los ojos de Dios, y así me veo yo. Sostengo la imagen que el Padre tiene de mí, y lo que veo con gratitud, el Espíritu lo va vistiendo de realidad. La imagen viene primero, siempre vino primero, así se hizo la luz. Capítulo 13. Nadie sana solo. Vuelve conmigo al techo roto. Aquel paralítico del que hablamos, el que Jesús perdonó antes de levantar, no llegó solo hasta allí. Lo llevaron 4 hombres hasta los pies de Cristo. Y cuando vieron que no podían entrar por la puerta de lo llena que estaba la casa, hicieron algo que a mí me parece de lo más hermoso que hay en el Evangelio. Subieron a un techo ajeno, lo rompieron, y bajaron a su amigo con cuerdas. Rompieron el techo de otro para poner a su amigo delante de Dios. Alguien tuvo que arreglarlo después. Y el texto dice una frase que hay que leer despacio, mi querido amigo, porque cambia la manera de entender la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». La fe de ellos. No dice la fe de él. El enfermo va callado en toda la escena. No pide nada, no declara nada, ni sabemos si creía. Lo que Cristo vio fue la fe de los que lo cargaban. Quiero que oigas lo que eso significa, porque es un descanso enorme. Hay días en que uno no puede creer, y ese día alguien cree por ti. Si hoy estás en un momento en que no te sale la fe, en que las palabras se sienten vacías y no tienes fuerzas ni para desear, no estás fallando. Estás en la camilla, y eso también está previsto. Lo único que necesitas es no estar solo, porque el Padre no te hizo para eso. Y aquí viene la parte incómoda de este capítulo que digo con cariño. Casi todo el que sufre se esconde. Es lo natural, y Dios lo entiende. Uno no quiere dar lástima, no quiere ser el tema, no quiere que lo miren distinto. Así que dice que está bien, y se encierra justo cuando más falta le hacen los 4. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. En medio, no mirando de lejos. Hay una presencia que aparece entre las personas cuando se juntan de verdad, y que no aparece cuando estás solo. No porque Dios te abandone en tu soledad, sino porque hay una parte de lo divino que solo se manifiesta en el entre. Por eso una conversación honesta cura cosas que 10 años de pensarlo a solas no curaron. Así que quiero pedirte 2 cosas. Si estás en la camilla, deja que alguien te cargue. Dile a una persona segura la verdad de cómo estás, una sola. Y si hoy tú estás fuerte, sé de los 4. Hay alguien cerca de ti que no puede creer esta semana. Cree tú por él. Y quiero enseñarte a cargar a alguien, porque casi nadie sabe hacerlo bien, y casi todos lo intentamos mal. Cargar no es dar consejos,
La persona que está enferma o rota no necesita que le expliques lo que debería hacer. Casi siempre ya lo sabe. Y una recomendación más solo le confirma que está fallando. Fíjate en lo que hicieron aquellos 4. No le dieron un sermón al paralítico. No le preguntaron por qué no había mejorado. Lo levantaron, lo llevaron y rompieron un techo. Hicieron algo, en silencio. Así se carga a alguien, llevándole comida, sentándose a su lado sin hablar, acompañándolo al médico, ocupándote de una cosa práctica que él ya no puede, y orando por su nombre delante del Padre, aunque él no se entere nunca. Eso es intercesión, mi querido amigo, y es de las cosas más poderosas que un cristiano puede hacer. Poner delante de Dios a alguien que hoy no tiene fuerzas para ponerse él. También lo hizo Job, y lo hizo Moisés, y lo hizo Cristo la noche antes de morir. Esa misma noche, además de pedir por sí mismo, oró por los que iban a creer después, o sea, por ti. Alguien está orando por ti ahora mismo y tú no lo sabes. Y hay alguien esperando a que tú lo hagas por él. Dilo conmigo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, y Dios no me hizo para sostenerme solo. Dejo que me carguen cuando no puedo, y cargo cuando puedo, y donde hay 2 o 3, allí está Cristo en medio. Piensa en el nombre de una persona que esta semana no puede creer por sí misma. Cárgala tú, llámala hoy, aunque no sepas qué decirle. Capítulo 14. Cuando la sanidad no llega. Ahora tengo que decirte algo que casi nadie dice en un video como este. A veces no se sana, y Dios sigue siendo Dios. Y quien te prometa lo contrario en nombre del Señor te está vendiendo algo. Hay un hombre en la Escritura que oró 3 veces por su propia sanidad, y no la recibió. Y no era cualquiera. Era Pablo, el que había escrito la mitad del Nuevo Testamento, el que había sanado a otros, el que había visto cosas que no podía ni contar. Él lo llamó un aguijón en la carne. Nunca dijo qué era. Rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, y el Padre le dijo que no. Y la respuesta que recibió no fue la sanidad. Fue una frase: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Piensa en lo que significa que esto esté en la Biblia, mi buen amigo. El libro que cuenta decenas de sanidades milagrosas se molestó en dejar registrado el caso de alguien que pidió y no recibió. Está ahí a propósito. Está ahí por ti, para el día que lo necesites. Porque si tu fe depende de que Dios haga siempre lo que le pides, esa fe se va a romper el primer día que no lo haga. Y hay algo que necesito que oigas con toda claridad, porque es donde más daño se hace en este mundo espiritual. Si no has sanado, no es porque te falte fe. No es porque no creíste bien. No es porque tengas un pecado escondido. No es porque no lo declaraste con suficiente fuerza. Cualquiera que te ponga esa carga encima te está haciendo lo mismo que le hicieron al ciego de nacimiento. Buscarle un culpable a algo que Cristo ya dijo que no tenía culpable. Ni éste pecó, ni sus padres. Y quiero decirte otra cosa con la misma firmeza. Ve al médico. Toma tu tratamiento. Haz tus exámenes. Cumple con lo que te indicaron. La medicina también es de Dios. El conocimiento que tiene ese doctor lleva siglos acumulándose y no cayó del cielo por casualidad. Lucas, el que escribió uno de los evangelios, era médico, y Pablo lo llamaba el médico amado. Dejar un tratamiento por fe no es fe, es tentar a Dios, y Cristo mismo se negó a hacerlo cuando se lo propusieron en el desierto. Entonces,
¿Para qué todo lo que hemos hablado? Para esto, hay una sanidad que es del cuerpo, y a veces llega y a veces no. Y hay otra que es del alma, y esa está disponible siempre, en todos los casos, sin excepción y sin condiciones. La paz de Dios en medio de lo que no cambia, el miedo que suelta, el rencor que se va, la certeza de que el Espíritu Santo está dentro de esto contigo. Pablo no recibió lo que pidió, pero recibió algo, y con eso siguió de pie hasta el final. Y quiero llevarte al lugar donde esto deja de ser teoría, porque hay una noche en el Evangelio que lo dice todo. La noche antes de morir, Jesús se fue a un huerto y oró. Y el Hijo de Dios, sabiendo lo que venía, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pidió que se lo quitaran. Léelo otra vez, mi buen amigo, porque es de las cosas más importantes que hay en toda la Escritura. Cristo mismo pidió que se lo quitaran, y no se lo quitaron. Así que si tú has pedido y no te lo han quitado, estás en la mejor compañía que existe. Nadie puede decirte que te faltó fe. Al que oró aquella noche no le faltaba. Y fíjate en cómo terminó la oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no es resignación, y quiero que quede claro, porque son cosas distintas. La resignación se rinde y se apaga. La entrega sigue de pie y confía. Y hay un detalle que casi nadie nota. Después de esa oración, el texto dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No le quitaron la copa, le mandaron fuerza para sostenerla. A veces Dios no cambia lo que te pasa, cambia lo que tú puedes soportar, y eso también es un milagro, aunque no se vea en ninguna radiografía. El Padre nunca deja a nadie solo en el huerto. Dilo conmigo, y dilo aunque hoy te duela. Yo soy sostenido por Dios aunque no entienda. Mi fe no depende de que Él haga lo que yo pedí, y su gracia me basta hoy. El Padre no te ha soltado, ni en el aguijón, ni en la espera, ni en la respuesta que todavía no llega. Capítulo 15. Vete en paz y queda sano. Hemos llegado al final, y quiero que este último rato sea distinto. No voy a enseñarte nada nuevo. Voy a recordarte lo que ya eres. Tu cuerpo no te traiciona, te habla. La vida quiere vivir en ti, y siempre lo ha querido. Nadie tiene la culpa de lo que cargas. La fe que toca es la que ya llegó decidida. El perdón le quita peso a la carne. Lo que miras crece, así que mira la vida. Tu palabra tiene autoridad. La fe que no se mueve no terminó de nacer. La gratitud convierte un alivio en un encuentro. Cuida lo que te comes por dentro. Descansar es obedecer. La imagen viene primero. Nadie sana solo. Y cuando la sanidad no llega, la gracia basta. Nada de eso es una técnica. Todo eso es Dios obrando en ti. Es una forma de vivir. Y ahora, quiero devolverte a aquella mujer, la del flujo de sangre, porque su historia guarda la última palabra de este video. Cuando Jesús la encontró entre la multitud, después de 12 años de soledad y de médicos y de ley, no le dijo simplemente: «Estás curada». Le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Ve en paz y queda sana. Fíjate en el orden, porque es la última cosa que te voy a señalar y es la más importante de todas. La paz de Dios va primero. No dijo: «Cuando estés sana tendrás paz». Dijo: «Vete en paz», y desde esa paz
queda sana. Esa es la dirección en la que trabaja Dios, y es la contraria a la que buscamos casi siempre. Nosotros queremos que primero cambien las cosas para poder estar en paz. El Padre ofrece la paz primero, y desde ahí ordena las cosas. Y el verbo que usó no fue un deseo, fue una permanencia. Queda. No sanes un rato, quédate sana. Y antes de despedirnos, quiero dejarte una última cosa, porque es la que más me sostiene a mí. En el último libro de la Escritura hay una promesa sobre el final de todo, y dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ni dolor. Fíjate en el verbo, enjugará, con la mano, como se le seca la cara a un niño. El Padre no manda a nadie a hacer eso, lo hace Él. Y quiero que sepas por qué te lo digo ahora, al final de una enseñanza sobre sanidad. Porque hay dolores que no se van en esta vida, y una enseñanza honesta tiene que decirlo, pero ninguno es para siempre. Lo que hoy cargas tiene fecha, aunque tú no la sepas, y hay alguien que ya decidió que la última palabra sobre tu cuerpo no la va a tener la enfermedad. Mientras tanto, el Espíritu Santo camina contigo dentro de esto, no fuera, no esperándote al otro lado con los brazos cruzados. Dentro. Y esa es la sanidad que nunca falla, la que está disponible hoy mismo aunque todo lo demás siga igual. Saber que el Dios que hizo el universo está sentado contigo en tu habitación y no piensa levantarse. Así que hoy, antes de despedirnos, quiero que digas esto conmigo. Es lo último y es lo más importante. Yo soy obra de Dios y la vida divina obra en mí. Recibo la paz primero y desde la paz recibo todo lo demás. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo en mi cuerpo. Y donde yo estoy, Dios está. Antes de que te vayas, quiero pedirte una sola cosa. No conviertas esto en una tarea más. No salgas con una lista de cosas que hacer bien a partir de mañana. Eso sería volver al esfuerzo, y ya vimos que ahí no crece nada. Sal con una relación. Háblale a Dios como se le habla a alguien que está en la misma habitación, porque lo está. Agradécele lo pequeño. Descansa sin pedir perdón. Y cuando no te salgan las palabras, quédate callado con el Padre, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando ya no sabemos ni qué pedir. Y si mañana se te olvida todo lo que oíste hoy, que te quede una sola frase. Hay un principio de salud viviendo en ti, y es de Dios.